Hola, ¿cómo estás, Eda? Hola, muy buenas tardes. Gracias por convocarme, Eda, a vos y al Consejo Federal, y además a todos los que están detrás escuchándonos, que este tema que vamos a tratar hoy es un tema interesante, nuevo, distinto, nos saca de la zona de confort de los escribanos y tenemos que Así, estudiar cosas nuevas y está bueno porque son está pequeños bueno, desafíos que nos plantea la profesión, así que eso, así bienvenido es. sea, ¿no? Sí, Varias de las bien, preguntas y además muchos comentarios de gente que quiere profundizar en este tema y meternos en algo que tal vez no sea exactamente de la incumbencia notarial clásica. Nosotros ya hemos tenido la experiencia acá de charlar cuestiones tributarias notariales, cuestiones de lavado de activos, que de algún modo son temas que se nos van metiendo, se nos van incorporando por caminos no tradicionales, pero no es nuestro métier habitual. Así que así, tenemos que pisar con más cuidado, tenemos que tener una doble lectura o triple lectura. Son temas que no nos sentimos cómodos habitualmente, entonces obviamente exigen mayor análisis. Así que, bueno, así. de eso vamos a hablar hoy y de un tema además Bien, que me parece, Eda, más allá de los otros temas que vimos hasta ahora, me parece que este tiene como mucho gancho más allá de lo notarial. Me parece que así es. mediáticamente las locaciones y todo lo que hubo en la reforma de la 27551, estuvo hasta en las tapas de los diarios el tema de las Así es. locaciones y el seguimiento del tratamiento legislativo y hasta cuando me sorprendió, yo que soy un ferviente lector del boletín oficial, me sorprendió que salió en los diarios cuando la FIP reglamentó la 27551 después de 9 meses. Y bueno, todos estábamos hablando de eso. Y bueno, un poco fue el motivador de esta charla, ¿no? Porque es un Así tema es. notarial sin duda, pero además trasciende lo notarial y le toca a muchísimos contribuyentes, amigos, gente cercana, etcétera, etcétera. Así que, bueno, ojalá pueda servir lo que yo tengo para decir, ¿no? Y bueno, como introducción tenemos que decir que el tema que vamos a tratar es un tema eh, muy muy candente, porque las locaciones es uno de los institutos jurídicos que más allá de que esté en el Código Civil y Comercial, más allá de que hayamos tenido la ley 23091 durante mucho tiempo, es un tema de todos los días, como decía, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, ya sean de un lado o del otro, del lado de los propietarios locadores, del lado de los inquilinos, del lado de los garantes y la preocupación de hasta dónde llega su responsabilidad, etcétera. Y ahora se cruza de algún modo un tema tributario y la relación con el notario, porque fuimos previstos dentro de la norma reglamentaria como uno de los sujetos que nos vamos a ocupar de algún modo de esto. Primero hagamos una muy, muy breve reseña de algunos aspectos de la ley que modificó las locaciones, que es la ley 27551, ley nacional, que entre otras cosas, y aprovecho el espacio para subrayar algo que no es estrictamente de mi métier, pero me parece importantísimo, que es que reformó el artículo 75 del Código Civil y Comercial y incorporó la figura del domicilio electrónico. Nosotros hoy por hoy, Ujú. EDA, en cualquier contrato podemos pedirle a las partes que nos consignen un domicilio electrónico. Entonces podríamos, como el clásico EDA domiciliada en la calle San Martín 351, podemos poner que además se domicilia en eda@gmail.com y eso va a tener un efecto jurídico a las notificaciones que puedan derivarse de este contrato. Y eso lo podemos hacer en los instrumentos privados y también en las escrituras públicas. No le tengamos miedo en las escrituras públicas a meter la palabra arroba o la letra arroba, mejor dicho, el símbolo, el carácter arroba, porque empieza a ser algo cotidiano de todos los días. También se habla ya de que el domicilio electrónico podría ser un número de teléfono con un sistema de comunicación como un WhatsApp, como un Telegram o una incluso
algún tipo de usuario en una red social como la que nos están permitiendo comunicarnos entre Chaco y Buenos Aires en este momento para poder dar En esta este. charla. Después, otro de los cambios fue el plazo mínimo de 3 años que previó, unificando todos los criterios. Ya no tenemos el clásico que tenía la ley anterior digo, a la reforma del código, que era 2 años para vivienda y 3 años para comercial. Se había unificado todo en 2 y ahora cambiamos a todo en 3. O sea, el mínimo es de 3 años para todos. Y ahí la primera pregunta de qué pasa con las renovaciones, si se puede seguir con el contrato anterior, si se puede seguir con la ley anterior o no. Bueno, esa es una de las preguntas que tenemos anotadas para más adelante. Y también otra de las novedades de esta ley, y en materia, ya sí entrando más en lo tributario, es la cuestión de que las cargas y contribuciones que gravan a la cosa corresponden al propietario. Este famoso asunto de la costumbre, que siempre sabemos que forma derecho, que es fuente del derecho, la costumbre hacía que el propietario le cargaba todos los gastos al inquilino. Bueno, ahora esos gastos tienen que tener alguna razonabilidad acorde a los servicios que utiliza. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos una única tasa de ABL, esa tasa la vamos a tener que separar en 2, y de hecho ya se puede hacer por medio de los sistemas informáticos, y la información de AGIP lo permite, desgravar lo que es el impuesto inmobiliario que corresponde al propietario de lo que es la tasa de servicio de alumbrado, barrido y limpieza que correspondería al inquilino. Ahora, eso está claramente establecido en la ley y ya no hay discusión al respecto. No se lo podemos cargar enteramente. La otra novedad, que si bien no es tributaria, es de algún modo financiera y también incumbe a los notarios por lo que es la redacción de los contratos, es el tema de los ajustes para vivienda. Digamos, y restémosle pánico al público, que los contratos que no sean de vivienda se pueden actualizar con el índice y la forma que se les ocurra. Esto por una implicancia trascendente que deroga a los efectos de las locaciones parcialmente la ley famosa de convertibilidad, la 23928, que prohibía la indexación. No se prohíbe para el caso de los contratos de locación. Es decir, se adecua a la realidad, llamémosle inflacionaria, de la Argentina, esta situación de que los contratos no pueden quedar expuestos a un dinero que no vale nada a lo largo de los meses y que el propietario se está descapitalizando y poniendo en juego una propiedad de valor a la hora de darla en locación. Entonces, se permiten los ajustes como regla general, derogando la 23928, y decimos que para todo lo que no sea vivienda, rige la autonomía de la voluntad. Podemos establecer el coeficiente de índice de precios al consumidor, podemos establecer el de índice de la construcción, el SER, el CBS, el RIPTE, creo que se llama el otro. Podemos hacer un índice que se nos ocurra a vos y a mí, un 16% semestral, por ejemplo. Hoy firmé un contrato que decía 16% semestral. Lo que quieran las partes, excepto para la vivienda. En el caso de la vivienda, nos exigen un precio único del valor de las locaciones para el primer año. Un precio único del valor de las locaciones para el primer año. Y a partir del segundo y tercero, es decir, nos exigen un estilo, llamémosle, congelado, un canon congelado para el primer año, acorde a la voluntad de las partes, y para el segundo no lo dejan elegir ni al locador ni al locatario, y se va a regir por un índice que el Banco Central de la República Argentina va a informar todos los meses, que es un índice interesante porque mezcla dos conceptos, que es el IPC, índice de precios al consumidor, y el RIPTE, justamente, que era el que decía antes, que es la variación de los sueldos del Estado, determinados ajustes que sufran los salarios de los empleados estatales. Entonces, tomando un promedio de esos dos, el BCRA nos va a informar todos los meses
y cuando digo todos los meses, digo día a día de todos los meses, a partir de, si mi memoria no falla, cerca de octubre se empezó a informar cuando quedó vigente este tema, este asunto. Todavía, obviamente, no ha pasado un año porque esta ley de la que estamos hablando comenzó a regir en julio. Recién la reglamentación de la que vamos a hablar ahora, que es la resolución de AFIP, tuvo lugar este año, con lo cual es todo bastante fresquito, por decirlo de algún modo. Y, a ver, no los quiero aburrir con fórmulas o con sistemas matemáticos, que además a nuestros amigos streamers, abogados y escribanos no les gustan los números, pero como una de las preguntas que me llegaron al Instagram fue ¿cómo hago para calcular la incidencia del cambio de un año al otro? Bueno, me pareció interesante comentarlo. Nosotros podemos entrar en la página del BCRA y vamos a verificar este índice que, a los efectos de que a nosotros nos encantan las siglas, le llamamos el ICL, índice el índice de las locaciones, digamos, el índice de actualización de las locaciones, figura como ICL, y este ICL vamos a tener que verificar el del día 1 del contrato y el del día final del primer año, por decir algo. Supongamos que nosotros hicimos un contrato fresquito en, septiembre del 2020, el 1 de septiembre lo firmamos y el 30 de agosto, o el 31 de agosto, ¿tiene 30 o 31 de agosto? No sé. A fin de agosto termina ese año calendario que rigió un canon locativo fijo, ¿sí? Entonces vamos a tener un índice del 1 de, septiembre del 2020 y el último día de agosto de 2021. Entre esos dos, yo voy a tener dos índices parecidos, no lo quiero decir automático, pero parecidos. Supongamos que si tuviéramos unos 58 al final del año y uno 32 al principio del año. Entonces, ahí hacemos una división, o sea, el cociente del ICL del final del contrato, lo dividimos por el ICL del inicio del contrato y nos va a dar un número parecido, por decir algo, al 1,28. 1,28. Eso significa que tengo que actualizar el monto nominal del alquiler multiplicado por 1,28. ¿Qué significa esto en matemática? Que vale, si yo tenía un alquiler de 10.000 pesos, el 28% de 10.000 pesos. Vale decir, yo voy a tener 12.800 pesos como nuevo contrato, ¿sí? Entonces, ese porcentual se lo aplicamos a la base imponible, que sería, en este caso, el monto nominal del alquiler, y eso me da el monto que van a tener que pagar durante los próximos 12 meses, para decirlo con números claros, entre el 13 y el 24, el mes 13 y el 24, el inquilino. Esto, destaquemos que hay incertidumbre en los locadores y en los locatarios por este índice, porque todos tienen miedo, los locadores de perder poder adquisitivo con los contratos firmados y los inquilinos con tener que pagar algo que se aleje de la realidad concreta de sus propios ingresos. Por ahora yo lo vengo siguiendo y va bastante razonable conforme a la inflación, más o menos, por ahora está. Igual esa certeza, como decía, la vamos a tener dentro de, estamos en marzo, 5 o 6 meses más. En 5 o 6 meses más ya se van a empezar a dar los primeros 12 meses de los contratos firmados bajo el paraguas de la 27551. Y ahí veremos los efectos, digamos. Exacto. Sabés que viene muy bien, Julián, porque te cuento que también nos están viendo contadores y martilleros por las inmobiliarias, o sea, vos locatario, vos locador, ¿a quién recurrís cuando por allí tenés al escribano o a tu contador? O por allí está una inmobiliaria de por medio. Bueno, te cuento que todos estamos acá escuchándote, así que bárbaro con los números.
Bueno, ya que estamos, vamos a hacer una aclaración para que nadie se nos enoje. Nosotros estamos A ver, hablando en un grupo de escribanos, este es el Consejo Federal del Notariado sí, Argentino, nuestros destinatarios principales son los escribanos, y el así disparador es, de esta charla fue la novedad de que los escribanos estamos de algún modo elegidos por la FIP como registradores de los contratos. así es, Ahora, esto sí, no quiere decir que nosotros querramos meternos o meter incumbencias de otras profesiones. Entonces, el contador va a seguir haciendo sus liquidaciones, su asesoramiento y totalmente. demás. Trabajo que vamos a hacer nosotros o que estamos proponiendo que el escribano tenga es por lo siempre, una frase que cuesta decirla, pero que es lo Decir, interdisciplinario, interdisciplinario. así es, Nosotros tenemos que saber un poco de todo. El escribano sabe que tenemos que manejar conceptos de derecho societario, de derecho financiero, de derechos reales, de derecho de familia, un montón de cosas. Y en los últimos tiempos el derecho tributario se metió por la ventana de nuestras incumbencias, y cuestiones contables que en principio incumbían solamente a los contadores, de algún modo empezaron a tocarnos más de cerca. Y cuando digo tocarnos más de cerca, por eso hago la aclaración de que esto no sí, es meterse muy en otras bien, profesiones, es que, por no, ejemplo, el COTI, ¿quién sabe más de COTI y de CBI que el escribano? Muchas veces nos ujú, pasa que el contador es la primera vez que lo escucha, porque es algo muy notarial, o el así certificado es, de no retención del ITI, es algo muy cercano a lo notarial. El contador está más habituado a la liquidación de impuestos a las ganancias, IVA, ingresos brutos, pero, pero todo lo que es COTI, yo creo que los que más conocemos de COTI y la experiencia que nos formó en estos últimos, que fueron 13 años de vigencia del mm, COTI, nos dan una experticia que nos colocan en un lugar de privilegio. Yo muchas veces tengo intercambios muy ricos con contadores diciendo, no, ponga esto, ponga aquello, o hágalo de esta forma. Ayer mismo un contador me llama, no me está saliendo el certificado del ITI, no sé qué pasa, y le digo, mm, mire, usted está tomando en cuenta que tiene que estar declarado en bienes personales por el valor, entonces le va a salir automáticamente, porque el presencial, que ya no existe más lo presencial, no le va a salir nunca, porque es menor a 102.000. Bueno, y en 2 minutos resolvimos con ese intercambio y listo, destrabamos. Y esto tiene que ver con esa ese, cercanía con determinadas eso, cosas que el escribano está ujú, teniendo y que no es novedoso. Por eso yo, antes de meterme en el tema de la registración, que es de lo que tenemos que hablar acá, de las locaciones, primero tengo que pedirle a mis colegas que le perdamos el miedo a las cosas y lo llevemos a algo conocido. El escribano está habituado a ser un agente de información de la FIP todo el tiempo. ¿Por qué? mm, Porque, a ver, nosotros informamos a través del CITI, el cruzamiento informático mm, de transacciones importantes, el SICORE, el sistema de control de retenciones, con todo lo que tiene que ver ganancias CITI quincenalmente, el COTI que citaba recién, los terceros mm, intervinientes cuando vienen a celebrar escrituras responsables del exterior. O sea, es algo bastante habitual que el escribano informe, que el escribano esté en relación a los sistemas de la FIP. Entonces, dicho esto, sí, metámonos un poquito más de lleno en el artículo 16 de la 27551, donde dijo por primera vez que los contratos deben ser declarados ante la FIP. Los contratos deben ser declarados ante la FIP. Tiró esa cláusula, tiró esa norma y movió el avispero de propietarios, inquilinos y la realidad jurídico-notarial y práctica. Eso quedó ahí, y estábamos expectantes a la reglamentación. La reglamentación vino de la mano de la FIP a través de la resolución 4933 y acá clarificó bien todo el sistema. Antes de meterme en la 4933, quiero decir algo que siempre me gusta decirlo en las clases de tributario. A ver, si yo tuviera que explicar esto en Suiza o en Noruega, a nadie le haría ningún ruido este tema de informar las locaciones. ¿Por qué? Porque el órgano de recaudación tiene un montón de datos que le vienen por diversas fuentes. A mm, ver, el famoso tema
que ahora se agudizó con la pandemia, de las transferencias electrónicas, los bancos le avisan a la AFIP quién transfirió plata a quién. Y nosotros creemos que la AFIP no sabe o que el banco no sabe, y son todos los meses el mismo importe de A favor de B, etcétera, etcétera. Después, el tema de la facturación de las locaciones. Muchos clientes, digo, me vinieron a ver, ahora que hay que registrar, tengo que facturar. Y le digo, un momentito, a ver, usted tuvo que facturar siempre. En todo caso, ahora hay un agravamiento del sistema de control, pero no es que trajo una novedad la ley que dice, señor propietario, facture. Siempre hubo que facturar. Y la AFIP, de algún modo, se enteraba. De hecho, hay una figura, Eda, que debes haber escuchado o por tu propia experiencia o por clientes cercanos, de la famosa presunción de la AFIP de los inmuebles inexplotados. Ahora que está esta cuestión que siempre los rumores en nuestro país crecen y los mitos que dicen, uy, el gobierno quiere expropiar los inmuebles inexplotados y demás. A ver, el inmueble inexplotado para la AFIP, si no le damos una justificación, uno podrá ser nuestra vivienda, otro nuestra oficina y otro nuestra casa de fin de semana. Pero después, si no justifico que tengo un comodato que le doy la vivienda a mi hermano o a mi amigo, o lo que fuere, la AFIP va a presumir que vos estás alquilando, sobre todo por los consumos que se devenguen de ese departamento. Entonces, no, yo no digo nada, nadie se entera, está todo bien. A ver, no seamos ingenuos. Obviamente este sistema de registración de las locaciones que previó primero la ley y ahora reglamentó la resolución de AFIP, lo que hace es darle una base de datos mayor para cruzar información que ya existe. Obviamente, si yo le tengo que asesorar a un cliente, ¿lo registro o no lo registro? Mire, eso lo va a decidir usted con su almohada, pero usted, el ingreso que le entra por la locación, lo tiene que facturar, lo tiene que justificar, porque además esa plata, después cómo la utiliza para otra cosa, cómo ahorra, cómo compra otra propiedad, cómo lo destina a sus propios gastos, etcétera, etcétera. O sea, hay una lógica interna del sistema tributario, nos guste o no, y obviamente, como decía, para Noruega esto debe ser una pavada. A nosotros todo nos asusta porque le tenemos miedo y tratamos de escaparnos de todo lo que es impositivo, ¿verdad? Bueno, la 4933. ¿Qué dice la 4933? Primero, para otra vez sacarle el miedo a los escribanos, dice que el obligado principal, el único, el que está pensado por la ley para que informe y por lo tanto registre las locaciones, es el propietario. El propietario con todos los eufemismos que quieran. El locador, el sublocador, el arrendador para los campos, etc. Pero acá entran por la ventana un montón de cosas. O sea, acá va a entrar la locación de vivienda, la locación de comercio, la locación de oficinas, la locación de campos, la locación de espacios en, por ejemplo, el famoso stand del predio ferial. También entra acá. Las locaciones temporarias que pueden tener que ver con el turismo, que está un poco desaparecido lamentablemente, y hacemos votos para que vuelva pronto, pero también las locaciones turísticas están alcanzadas por esta obligación. Entonces, hay un obligado en la ley y el verbo que utiliza es debe, el locador debe informar. ¿Y cuál es la pena por no hacerlo? Bueno, lo dice la ley. La pena es el reenvío a la 11.683, que es la ley de procedimiento tributario. Es decir, que la AFIP, si detecta esto, y ahora vamos a ver que lo puede detectar de muchos modos, va primero a intimar, después puede ponerle una multa, si es repetido puede aumentar los valores, puede poner un apercibimiento, bueno, puede ir increyendo y sobre todo seguramente va a estar en directa relación con una determinación de oficio de algún impuesto no ingresado. Pero ese es un segundo análisis de esta norma. El primer análisis es, señor propietario de inmuebles, si usted va a alquilar, tiene la obligación de registrar el contrato
dentro de los 15 días de firmado. Justo estamos en un día interesante, elegimos para esta charla, porque vos sabés, Eda, que mañana, 31, no solo termina el mes de marzo, sino que además termina la prórroga extraordinaria que tuvo 2 o 3 veces las locaciones desde el inicio de la pandemia, allá por el 19-20 de marzo del 2020. ¿Sí? Se fue prorrogando, creo que primero era junio, después a septiembre y hasta el 31 de marzo. Mañana termina, mañana se acaban todas las prórrogas. A partir del 1 de abril se sigue con la realidad contractual de la autonomía de la voluntad. Antes de empezar esta charla miré y no había ninguna norma que dijera lo contrario, por lo tanto no creo que salga esta noche o mañana. Y la verdad que es razonable porque hay muchos contratos que están con alquileres congelados desde marzo o abril del 2020, y eso trae consecuencias bastante disvaliosas para lo que es, para las dos partes, ¿sí? Porque acá tengamos claro que acá no hay buenos ni malos, no hay ricos ni pobres. A veces es una cuestión de decisión de cómo invierto, si prefiero alquilar, si prefiero invertir mi plata en comprar un inmueble. O sea, esto es de las dos partes, es recíproco, ¿verdad? Pero bueno, ¿a dónde quiero ir con esto? Obligado principal el locador. Obligado principal el locador. Si no lo hace, sanciones de la ley de procedimiento tributario, con un reenvío a cosas conocidas por el escribano, que es las obligaciones informativas. ¿Qué pasa por una obligación informativa? Si yo no informé, yo no estoy causando perjuicio fiscal, porque por ahí pagué mis impuestos, pero por el solo hecho de no cumplir con mi obligación informativa, quedo incurso en una sanción, ¿sí? Que me puede empezar de abajo, digamos, un simple apercibimiento, una intimación a que lo haga, hasta multas que van creciendo, y bueno, no llegaríamos hasta la penal tributaria, pero el sistema tiene su agravamiento, ¿verdad? La novedad, a mi juicio, positiva, y ya adelanto un poco una postura, es que incorpora una figura, la resolución 4933, que es la figura del intermediario. ¿Quién es el intermediario? El que de alguna forma participa en el negocio que celebran las dos partes, locador y locatario. A ver, el intermediario clásico es el corredor inmobiliario, el martillero, ¿sí? El de la inmobiliaria, le vamos a llamar pedestremente, el de la inmobiliaria, que acercó a las partes, puso un aviso, recibió mostró el departamento, lo que fuere, y muchas veces hace el contrato. Y ese mismo de la inmobiliaria le dice, ¿por qué no certifica las firmas? Y esto, otra vez, la costumbre creadora de derecho como fuente, hace que nosotros estamos muy habituados, ahora digo nosotros los escribanos, estamos muy habituados a certificar contratos de locación desde hace muchísimos años. Es una de nuestras incumbencias más clásicas. Y esto, digámoslo también, con una mirada hacia la realidad jurídico-tributaria. ¿Por qué vienen a nosotros a certificar los contratos de locación? Por dos razones prácticas, o tal vez más, pero dos son las principales. Una es el reconocimiento de firmas para, eventualmente, ante un incumplimiento, poder ir más rápido en el juicio. Porque imagínate un juicio cuando se pudre todo entre la relación entre locador y locatario, al tener las firmas certificadas no necesitamos reconocimiento, o sea que va directo. Muchas veces un contrato certificado y un escrito judicial implica un embargo contra el garante o contra el mismo el inquilino, etcétera, etcétera. Eso hizo que muchísimos propietarios tomen la decisión de que se certifique la firma. Y hay una segunda razón más tributaria, que es que a los efectos de la prueba y de la justificación de origen de fondos, la certificación de firmas, que ya antes de la reforma del 2015, la jurisprudencia, y sobre todo la jurisprudencia administrativa en materia tributaria, le daba fecha cierta, decía, a ver, yo no me creo este papelito firmado por dos partes, decía la FIP. Aunque nosotros decíamos, ¿cómo este papelito? No, esto es un contrato bilateral, oneroso, con forma, firmado por dos partes, alcanzado por la autonomía de la voluntad y la libertad de la forma. Bueno, la FIP muchas veces decía, yo no te creo esto.
En cambio, cuando pasó por un escribano, donde hubo una fecha que sacó la foto de la realidad jurídica, le agregó la foja de certificación, el escribano de algún modo intervino en lo que tiene que ver con el asesoramiento, aunque sea en una cosa tan sencilla como decirle, che, ojo, que acá hay un impuesto de sellos, ojo, que esto lo tenés que, no sé, facturar. Hubo un pasaje por un profesional de derecho que asesora integralmente a las partes. O por ahí, como muchas veces nos ha pasado, vimos un contrato con pagarés, mutuos y demás, y dijimos, che, ¿estás asesorado por un contador? Porque ojo que los contratos de locación comercial pagan IVA y acá tenés un importe superior a 1.500, tenés que liquidarlo, ojo que te puede venir un cruzamiento, ojo cómo pagás, etcétera, etcétera. Entonces decía, esta resolución 4933 habla del intermediario. Y si uno piensa en el intermediario, a primera vista dije, se nos aparece el de la inmobiliaria, el corredor, el martillero. Pero sin embargo, en el anexo 2 nos incorpora a los escribanos como intermediarios de las locaciones. Y por eso hice ese adelanto de que es común, es habitual que el escribano intervenga en locaciones. Es más, yo no sé en tu provincia, Eda, pero acá en la ciudad de Buenos Aires intervenimos inclusive antes. Nos vienen y nos traen, ¿me podés pedir el informe de dominio de esta garantía para ver si tiene hipoteca, si tiene un embargo? ¿Me podés hacer el contrato? Si esta persona no está inhibida, si no está inhibido el mismo locatario, el mismo garante, exacto. Sí. Exactamente, entonces nosotros intervenimos en una fase previa al contrato con estas averiguaciones. Después nos pueden solicitar, si no intervino una inmobiliaria, si las partes no tienen experticia o no tienen un abogado de confianza, directamente nos diga, ya que está usted escribano, me hace el contrato. Y nosotros estamos habituados a la redacción de contratos. De hecho, es una de nuestras incumbencias en las leyes locales. Nuestras incumbencias. Sí. Nosotros no solo redactamos escrituras, sino podemos redactar contratos en instrumentos privados, etc. Entonces podemos hacer ese contrato. El acto postcontractual por excelencia o simultáneo, pero que le da una validez extra, que es lo que hablaba recién, que es la certificación de firma, donde la gente se va contenta porque firmó el libro, tiene la hojita de certificación y tiene como un fundamento mayor. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la certificación del locador en materia de destino comercial, para después habilitar comercialmente, es obligatoria. Sí. Así que acá eso, también. fíjate qué importancia tiene esa participación del escribano. Entonces yo creo que la FIP, cuando meritó este tema, no me quiero distraer, pero veo que somos 250 escuchando, ¿eh? Sí, así que le voy a decir a todos mis competidores de los que ya estuvieron dando charlas que les estamos ganando a todos. Decía que cuando nos eligieron a los escribanos como intermediarios, tomaron en cuenta todo esto. El escribano participa en todas esas etapas. Y además, el escribano ya es un agente de información súper canchero en cuestiones, como decía antes, de llenar formularios, llenar planillas digitales, el COTI, el CITI, el CBI, etcétera, etcétera. Entonces, es habitual, es normal, no es raro que esto nos lo encomienden a nosotros. Entonces, en ese anexo 2, y citándonos como intermediarios, dice que no solo va a poder el locador inscribir estos contratos, registrar, es la palabra, estos contratos, sino que también lo van a poder hacer los intermediarios. Pero fíjate la palabra que con una buena técnica legislativa utiliza. Pueden los intermediarios, pueden, no deben. Es decir, que esta es una potestad que el locador como obligado principal y sujeto a las sanciones eventuales por no hacerlo, puede decir, che, mirá, yo la verdad que soy medio negado con la computación, no sé manejar la página de la FIP, me cuesta lo de la clave fiscal, algunas cosas me las hace mi contador, otras me las hacen mis empleados, prefiero que lo hagas vos, decía el cliente, ¿sí?
Y el escribano le va a decir, no, mirá, yo me dedico solo a hacer escritura de compraventa, o solo me dedico a certificar fotocopias, o solo me dedico a hacer actas, porque esto también toca a veces fibras íntimas de los profesionales. Un escribano cuando charlando esto informalmente me dice, ¿cómo vamos a ser intermediarios? ¿Qué se creen que somos intermediarios? Y le digo, a ver, nosotros estamos en el medio de, llamale como quieras, ponele adjetivos, sustantivos, cambiale, pero estamos en el medio. A los efectos de esta norma, nos denominó intermediarios, nos podría haber dicho profesionales de derecho, a cargo de la función pública, certificante, lo que quieran. No me importa mucho que nos dijo intermediarios y no me siento afectado. Estamos intermediando, estamos participando entre dos partes. Muchas veces hasta mediamos entre las dos partes cuando el propietario... El propietario dice, no, yo quiero el índice tal, y le decimos, no, che, pero mirá que ahora hay una norma que dice el índice del BSRA, no, pero este es comercial y voy a pedir, entonces, del 25% semestral que quiere el propietario al 8% que quiere el inquilino, decimos, bueno, partamos una diferencia, pensamos en un índice intermedio. Muchas veces el escribano está ahí intermediario, y acá... Sí, mediando. Totalmente. Entonces, por eso es importante, perdón, Julián, entonces para los colegas que la preocupación es, el obligado es el locador. Los escribanos no estamos obligados, si nosotros certificamos la firma, no cabe en nosotros la responsabilidad de ir y registrar, sí de asesorarlo al locador. Señor locador, usted está obligado a registrar este contrato. Pero yo veo que los colegas, por el hecho de certificar la firma o haber intervenido en la redacción del contrato, ya siente que queda obligado él a registrar. Eso me gustaría que lo aclare, Julián, para Buenísimo. los colegas y poder estar tranquilos. El obligado principal es el locador, es decir, el propietario. Él es el que va a ser sancionado si no lo hiciere, pero puede delegar en un intermediario. Esa delegación se va a manifestar a través de lo que puede ser el profesional inmobiliario, o puede ser el escribano. Si delega esto es porque le dice, a ver, hablemos en fácil, ¿qué es delegar? Che, escribano, así como me pediste el dominio, me hiciste el contrato, me certificaste la firma, inscribímelo, por favor, en la FIP, así me das todo terminadito. Y fíjate que interesante, vamos a decir, que nosotros estamos habituados también a registrar, por ejemplo, las autorizaciones de conducir, las autorizaciones de viaje ante migraciones. O sea, no es algo nuevo, no es algo raro que estamos haciendo, es de todos los días. Eso tengámoslo claro. Entonces, ahora, no estamos obligados. Si el propietario dice, no, lo hago solo, porque vi un tutorial en YouTube, porque me las arreglo, porque soy muy canchero, y sé de estos temas, dale para adelante. No somos obligados. Si me lo hace mi contador, si me lo hace mi intermediario, mi corredor inmobiliario de confianza, lo que sea, vamos para adelante. Háganlo con quien quieran. Esto es una posibilidad más, pero no es obligatorio que lo hagamos. Ahora, si accedemos a la delegación, obviamente tenemos que cumplir con toda declaración jurada, que es cumplir bien. No podemos hacerlo por la mitad. Vamos a tener que ingresar al sistema, el RELI se llama el sistema, vamos a tener que llenar los datos como una declaración jurada concordante con la realidad, con el contrato que tenemos a la vista, con lo que certificamos, vamos a armar un PDF de ese contrato, vamos a subirlo a la página, vamos a decir quién es el locador, quién es el locatario, cuál es el importe, cuál es el inmueble, los quit, intervinientes, etcétera, y le vamos a dar la constancia que nos va a devolver el sistema de que quedó registrado ese contrato, y esa actuación del escribano o del profesional inmobiliario libera en el sentido de que lo delegó y ya hay un comprobante de que cumplió. Esto no quiere decir que no siga siendo el responsable principal. Vale decir, si un locador dice, Eda, inscribime este contrato, y vos lo hiciste por la mitad o se te cayó la internet cuando estaba subiendo el PDF y no terminás, sigue siendo el obligado principal él. Ahora, si vos cumpliste, llenaste y le das el comprobante de que lo registraste, se terminó y ni vos ni él son más responsables. Está claro. Perfecto. Esto, ¿no? Pero clarísimo. el responsable principal sigue siendo
el obligado, el locador, no el escribano. Claro. Entonces, yo sugería, charlando con colegas y pensando esto en la faz práctica, en algo que tiene que ver, algunos dicen, creo que Che Garay dice, el rol docente del escribano, que también el asesoramiento a veces lo deja plasmado en la escritura, en la certificación, en la minuta. Y yo desde hace años digo, informemos en una mera certificación de firma de algo que tenga contenido oneroso. Por ejemplo, advierto de la eventual obligación del impuesto de sellos, por ejemplo, como para que, a ver, Sí. la gente se va de la escribanía y lee lo que le dimos. Entonces, ¿qué me quiso decir? Por ahí hay gente que tiene su contador, que está armada, que tiene una preparación intelectual tal que lo coloca en un buen lugar. Pero hay gente que dice, bueno, no, es la primera vez que estoy alquilando, yo no sé muy bien, me dijeron que me tengo que anotar en el monotributo, no sé si vale la pena. Bueno, nosotros no somos los encargados de recomendarle eso y ahí vamos a derivarlos a un contador. Pero sí esa advertencia que vengo diciendo hace años de pongámosle que acá hay impuesto de sellos. Yo no soy responsable, hay 15 días para pagarlo, pero pongámoslo. Ahora agreguémosle, si estamos certificando un contrato de locación, que nosotros no somos ilusos, nosotros no ponemos los anteojos de no ver para certificar. Cuando certificamos sabemos que estamos certificando un contrato de locación y sabemos la vigencia de la 27551 y de la resolución 4933 y por lo tanto la obligación de registrar todos estos contratos. Como podemos eventualmente delegarnos, o sea, ser delegatarios de esta obligación de inscribir, pongámosle, si no nos dijo inscribilo, se advierte al requerente también de la obligación de registrar el contrato en los términos de la 4933. Esto ¿sirve para algo? Si me lo olvido, ¿pasa algo? No, perdámosle el miedo. Esto tiene que ver con el rol integral de asesoramiento del notario. Asesoramiento, perfecto, genial. Eso que yo se lo dije en una charla de café, se lo puse en la certificación y de algún modo estamos formando al ciudadano, al soberano, al requirente de situaciones que lo involucran, porque yo no sé qué va a hacer la FIP el día de mañana con toda esta información que tiene, porque, y ahí sí abro los ojos y advierto a todos, que si bien la obligación es del locador, ojo que el locatario también tiene habilitado el sistema para levantar la mano y decir, che, yo firmé este contrato de locación, si está registrado todo bien, pero si no, la FIP va a decir, pero no me lo dijo el propietario, me lo está diciendo el locatario. Entonces, venga, locador, a ver, primero, ¿por qué no escribió? Segundo, ¿está facturando? Hay todo un andamiaje ahí. Y la tercera pata es que los jueces, en los juicios de ejecución de contratos de locación, también tienen previsto un sistema informativo. Ahora, muchos abogados y colegas escribanos también me decían, no, es una barbaridad que metan a la FIP en los juicios porque esto va a demorar todo. A ver, momentito. La FIP se va a informar, o sea, el juez le va a decir, señores AFIP, me entró un juicio de desalojo, me entró un juicio de ejecución de alquileres, me entró un juicio de ejecución de sentencia contra un garante, y la FIP va a tomar nota de esa información. Pero no tiene nada que hacer en el juicio, digamos. No es que tiene que presentarse a los efectos, dar un dictamen, ser tercero involucrado. No. Es meramente otro agente informativo el juez en ese caso. A ver, es obvio que si yo estoy percibiendo un cobro de haberes no, de cánones, o una ejecución por desalojo, es que hay un contrato detrás. Ahora, si yo tengo una obligación legal de inscribir, lo que va a decir la FIP es, che, a ver, este contrato lo están ejecutando, ¿lo tengo registrado? Si la respuesta es afirmativa, se terminó ahí. Se terminó ahí. Acto administrativo, verifica, cruza y se termina. Ahora, si con lo que le dice el juez dice, che, pero acá hace 20 meses que tenía que declarar. Y no solo que tenía que declarar, sino que además me figura con que tiene un monotributo sin movimiento desde hace 2 años o 5 años. O sea, no solo que no registró, sino que no facturó. Cruzamiento, intimación, dale para adelante. Pero esto ya lo podía hacer la FIP. A ver, lo que le estamos dando con esto es más información, más herramientas para que cruce información.
pero ya lo podía hacer. La obligación de facturar alquileres no nació ayer. La obligación de facturar alquileres existe desde hace un montón de tiempo. Eso, no seamos ingenuos, quiero decir, no seamos ingenuos. Bueno, entonces vamos a la fase práctica. ¿Cómo registramos? A través del RELI contribuyente. El RELI contribuyente. ¿Qué es el RELI contribuyente? Es la aplicación que tiene la página de AFIP a través de la clave fiscal de todos, también del escribano. Hago una aclaración que tiene que ver también con las preguntas que me hicieron. No existe el RELI escribanos. Vieron que, por ejemplo, existe el COTI escribanos y COTI contribuyente, o ITI escribanos, ITI contribuyente. Bueno, acá no tenemos una aplicación exclusiva para escribanos. Nosotros tenemos que entrar a través del RELI contribuyentes. Se los decimos también a los martilleros. ¿Por qué? Porque dentro del RELI contribuyentes me va a preguntar quién soy. Si soy el propietario, si soy el martillero, si soy el escribano. Entonces, cuando voy llenando los datos a través del sistema de transferencia electrónica de datos por la clave fiscal de AFIP, la mía, la del escribano, no la del propietario, eso aclarémoslo para todos. Porque algunos me decían, pero entonces le pido la clave al propietario. No, eso sería que lo estaría haciendo el propietario mismo. Él mismo. ¿Quién si lo queremos, hace? ¿Quién lo podemos hace? ¿Quién hacer registra? Debe. Por cuenta y orden, o sea, lo hace el escribano por su clave fiscal, declarando que es el escribano, por lo tanto es un intermediario, y ahí va llenando los campos y va a terminar con subir el PDF y le va a dar una constancia de haber cumplido con esa obligación del artículo 16 de la 27551. Eso se lo damos abrochadito al contrato de locación al requirente y se terminó nuestra actuación. Y ahí le podemos decir, mirá, nuestra actuación es integral. Te averiguamos la garantía, te redactamos el contrato, te certificamos la firma y además te lo inscribimos en AFIP. ¿Esto es para todos obligatorio? No, para el que quiera. Es más, puede haber muchos escribanos, como ya me han dicho, no, yo no me voy a meter en esto, que vayan a un contador. A ver, a mí me parece bárbaro y yo tengo un montón de clientes que lo van a hacer a través de su contador y las empresas la van a hacer a través de su contador y las personas que mueven muchos inmuebles lo van a hacer a través de su contador. Pero cuando no, decime vos, Eda, si no te pasa, que tenemos a Doña Rosa, que puede ser una jubilada, una maestra, que tiene una actividad principal y un inmueble o dos inmuebles que con mucho esfuerzo pudo comprar a lo largo de su vida, o lo compró con su hermana, con su amigo y demás, y le ayuda a tener más ingresos. Y esta señora, Doña Rosa, como decía el famoso Neustadt, no tiene contador, no tiene el acceso a una infraestructura. Y le vamos a decir, no sé, acá un contrato sencillo son 20, 25 mil pesos por mes. Le vamos a decir, vaya a buscarse un contador para que haga esta registración. ¿Cuánto le va a costar el contador? ¿El contador le vale la pena? Esto no lo sé, esto es interdisciplinario, lo sabrán los contadores. ¿Cuánto le cobra por hacer eso? Y si le hace solo eso, digamos. Nosotros le estamos haciendo un trabajo integral y, insisto, no estamos robándole incumbencias a nadie porque esto ya es habitual en nosotros. El COTI, el CBI, la información a través de sistemas informáticos lo hacemos todo el tiempo. Es más, para llevarlo a algo conocido y que los escribanos le pierdan el miedo, fíjense que el COTI y el RELI tienen una cosa en común. Por ejemplo, con los condóminos. Acordate, Eda, que cualquiera de los condóminos me puede hacer el COTI. No le tengo que pedir a los 5 hermanos que me traigan el COTI. Esto mismo ocurre con el RELI. Cualquiera de los condóminos que están firmando un contrato de locación puede hacer el RELI. O sea que eso también para ver un paralelo cercano a la realidad. El plazo ya lo había dicho, son 15 días de que se firma el contrato. Las modificaciones de contrato también deben ser registradas. O sea, cuando cambiamos algo, alteramos alguna estructura, prorrogamos, etcétera, también debe ser
registrado. Y, ¿qué más tengo que decir de esto? Principalmente, más o menos es todo lo que dije. Sí, La recomendación qué al bien, qué notario. bien. Perdón, qué bien, Julián, yo vuelvo porque esa era la preocupación que teníamos los escribanos. O sea, el señor locador va a registrar él, ingresa con su clave fiscal. El escribano va a hacer la registración porque fue requerido para tal situación, ingresa con la clave fiscal del escribano. Y ahí va a registrar el contrato de locación y cumplir con el requerimiento. Eso es muy importante para nosotros porque por allí es muy obvio, quizás para vos, Julián, que estás muy acostumbrado, pero para nosotros eran cuestiones así muy pequeñas, pero que nos preocupaban, nos Seguro. preocupaban. Igualmente, lo que vamos a agregar en la cláusula, o sea, un párrafo en nuestras certificaciones, en el acta y en el certifico. Esa advertencia que vos dijiste, así que de mucha utilidad. Buenísimo, Sí, buenísimo. sí. A ver, digamos también que esto de habernos elegido como intermediarios tiene que ver directamente con simplificarle la tarea al contribuyente. Esto que decía de la persona que no maneja la clave fiscal, que no tiene contador, por eso le da más herramientas la FIP y le dice, hacelo vos solo, llama a tu contador, llama al martillero, llama al escribano. Esto, aunque parezca muy jactancioso decirlo, fíjate que en un libro como La riqueza de las naciones, Adam Smith decía, en todo lo que tiene que ver con materia tributaria tiene que haber sencillez a favor del contribuyente. Debemos hacerle las cosas fáciles. Tenemos que darle los formularios más sencillos, que los pueda llenar en cualquier lado, con cualquier lapicera, que los deje en una oficina pública, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con esa postura, con esa idea de que el fisco tiene que ser fácil, no tiene que ser una cosa embrollada, burocrática, difícil y alejada. Y hagamos una advertencia casi como con picardía para los escribanos. Dice la resolución 4933 que si nosotros intervenimos registrando, va a servir como confirmación de la participación del intermediario. Esta frase a todos nos hace un poquito de ruido. A ver, lo voy a decir despacio una vez más. Sí, Si el a ver. escribano registra el contrato, esto va a servir de confirmación de su participación como intermediario. Esto viene de una norma anterior conocida, que es otra vez el COTI. ¿Te acordás que el COTI lo puede sacar el vendedor o la inmobiliaria? ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa si la inmobiliaria interviene y no lo hace o no facturó la intervención? La FIP puede ir contra ella. De hecho, ya hay fallos de situaciones de responsabilidad inmobiliaria. Acá también, ojo que si el escribano con buena voluntad le inscribe este contrato, dice, usted intervino, ¿sí? ¿Facturó? Ay, me lo ¿Facturó? sacaste de la boca, no lo quería decir tan con todas las letras, pero tenemos una buena dupla y buena comunicación, Eda, porque eso es así. Seamos cuidadosos en que nuestra intervención tuvo una materialidad económica. Los escribanos no vivimos del amor, facturamos nuestra tarea y por lo tanto esa confirmación de intervención hace que tengamos que tener un reflejo documental, en este caso la factura emitida en legal forma por la certificación o por la redacción del contrato o por todas estas etapas que dijimos intermediarias, ¿correcto? Así es, que veamos? absolutamente todo entrecruzadas las informaciones que omitimos acá, pero necesariamente por otro ángulo ingresó la información, claramente. Nos hacen una pregunta. El monotributista, ¿cómo tiene que facturar las locaciones? Te preguntan, Julián. Bueno, a ver, esto no tiene que ver tanto con el escribano, sino con la actuación del locador como sujeto grabado, ¿no? En principio tendríamos que decir que la actividad de locación es una actividad onerosa y está sujeta
a la obligación de facturar. Podríamos tener responsables inscriptos o monotributistas. El monotributista tiene la obligación de inscribirse y solamente va a poder facturar hasta 3 unidades de explotación. Pero con una aclaración muy importante. A ver, si nos está escuchando un propietario que su actividad es pasiva, solamente se dedica a alquilar sus 3 departamentos, puede tener las 3 unidades de explotación y cumplir con el monotributo. Es decir, está dentro de los límites. Si se compra un 4º inmueble, ya no va a poder hacerlo bajo el sistema de monotributo y va a tener que ingresar al sistema de responsable inscripto. Eso tengámoslo claro. Pero también, ya que tenemos muchos escribanos y abogados del otro lado, pensemos que un escribano, para completar sus ingresos, tiene 1 o más bienes bajo locación. El escribano monotributista, ya que la pregunta apunta al monotributo, ya tiene como unidad de explotación número 1 su actividad de prestación de servicios notariales. Vale decir que si va a alquilar inmuebles, le quedan 2 por cumplir por las 3 unidades de explotación límite que plantea el monotributo. Entonces, el escribano que alquila va a poder alquilar hasta 2 inmuebles. El tercero lo va a llevar a caerse de categoría y tener que irse a el responsable inscripto por toda la actividad económica que desempeña y anotarse en ganancias, etcétera, etcétera. Esta aclaración es bastante importante y no me quiero meter en tema de contadores, pero bueno, el monotributo tiene un montón de otros requisitos extra, ¿no? De facturación bruta, valores, categorías, etcétera, etcétera. Pero a los efectos prácticos se puede facturar hasta 3 unidades de explotación, verbigracia, 3 inmuebles si es lo único que hago, o si hago otra cosa, la cosa número 1, prestación de servicios jurídicos, en nuestro caso, y las otras 2, alquileres. Perfecto. Si puedo y si mis conocimientos técnicos me permiten, voy a ver si hago alguna especie de infografía para poner en Instagram de cómo se hace la registración. No lo prometo definitivamente porque no sé tanto, pero si puedo o alguien del diseño me ayuda, lo vamos a hacer para ayudar a todos los colegas. ¿Se puede registrar un contrato que no haya cumplido el impuesto de sellos? Buena pregunta esa. A ver, el contrato cuando lo certificamos están haciendo, salvo que nos traigan un contrato que ya tuvo lugar en el pasado y vengan a ratificar las firmas. Eso siempre es una advertencia de responsabilidad que le hacemos a los colegas, porque no es lo mismo el contrato que empieza a regir hoy o mañana, 1 de abril, ¿sí?, que el contrato que viene desde noviembre del año pasado, porque de noviembre del año pasado ya está vencida la obligación tributaria, por ejemplo, en sellos. Primero vamos a aclarar que estamos hablando de una obligación nacional cuando hablamos de esta inscripción ante AFIP. AFIP es un organismo nacional. Sellos lo recauda la ciudad o las provincias, mejor dicho, las provincias. Sí. Entonces, en principio no hay cruzamiento. No hay cruzamiento. Pero, ojo con cada código fiscal, acá nos están viendo y escuchando de diferentes provincias, porque hay una solidaridad casi siempre prevista en los códigos fiscales locales, donde dicen, si vos intervenís de algún modo u otro en contratos que debieron pagar sellos, o le pedís el pago, o verificás la exención, o te hacés solidariamente responsable. No digo que ocurra en todos lados iguales ni en todos los contratos, pero como estamos hablando en abstracto y para las 24 provincias, digamos eso, pero en principio, contestando la pregunta puntual, no habría un cruzamiento entre sellos y AFIP y yo podría registrar un contrato aún sin haber pagado sellos, ¿sí? Porque no habría problema ahí. Perfecto. Después, la 4933 de AFIP dispone la obligación de registrar los contratos de locación celebrados posteriormente al 1 de julio de 2020, como así también modificación, renovación de contratos celebrados anteriormente. Preguntan, ¿qué sucede ante casos de prórroga de locación
si se mantienen invariables el inmueble, las partes, el precio, las condiciones pactadas, el garante designado, ¿es extensible la obligatoriedad? Agradezco al escribano el saber y los valores transmitidos. No podía dejar de leer eso, porque es maravilloso. Gracias, gracias. A ver, vamos a decirlo de un modo cuidadoso. Este es un tema discutido en doctrina y que hoy por hoy admite dos posturas por lo menos. Yo, más allá de repasar las dos, voy a inclinarme por una. A ver, los contratos que entran en esta norma son los firmados a partir de julio del 2020. De hecho, como decía antes, estamos en una fecha especial porque tenemos 15 días desde que se firman, pero hay un plazo extraordinario para los contratos anteriores que va a empezar a contar pasado mañana, o sea, del 1 de abril. Todos los contratos desde julio de 2020 hasta mañana tienen la obligación que nace durante estos 15 días. Ya lo podemos registrar desde ayer, antes de ayer, está habilitado el sistema si queremos, pero el 16 de abril vencen todos los contratos que se firmaron entre julio y el 31 de marzo. ¿Sí? Entonces esa es la primera aproximación. Ahora, si yo vengo de un contrato de atrás, ¿sí? Y renuevo, prorrogo en los términos jurídicos, prorrogo ese contrato, ¿me rijo por la ley nueva o por la ley vieja? Si la prórroga es en los mismos términos, parecería ser que me remito a los términos del contrato con la regencia normativa del momento en que se celebró, salvo el punto específico que reformé. Por ejemplo, es muy común que en estos momentos de incertidumbre pandémica, muchos locales comerciales no se animen a firmar un contrato por 3 años y pidan excepciones, pidan quitas, esperas, etc. Y en el mejor de los casos, cuando pasado mañana se venza todo esto que dijimos de las prórrogas al 31 de marzo, venga un local, vamos a decir cualquier cosa, una confitería que tenía muchos comensales y ahora tiene, en vez de 40 mesas, tiene 15 mesas por el distanciamiento y que además la gente no está saliendo, etcétera, etcétera, y le diga al propietario, mirá, yo no sé si voy a poder seguir 3 años y con los alquileres que me querés cobrar, etcétera. Veamos si esto mejora, si se abre y demás, y firmemos una prórroga por 6 meses. Entonces, ¿se puede o no se puede hacer una prórroga por 6 meses? Van a estar los que digan, en realidad todo tiene que regirse por la ley vigente actualmente, y van a estar los que digan, no, si yo solamente modifico algo del contrato, me sigue rigiendo por la ley anterior y no quedo incurso en la obligación de inscribir el contrato porque es anterior a julio del 2020, el principal, y esto sería un accesorio, ¿sí? Yo me incluyo en esta postura y sobre todo lo sostengo en el 1198 del Código Reformado, donde me permite renovar el contrato, por ejemplo, en el tema de los plazos. Yo no tengo la obligación de hacer un contrato a 3 años si yo vengo con un inquilino de antes y este inquilino acuerda una prórroga con renuncia al plazo extenso del contrato nuevo. Y yo ahí me inclino en pensar que no necesitaría inscribir esa prórroga. Ojo, así como digo eso, lo digo con cuidado y prudencia, advirtiendo a los colegas que estamos hablando de derecho tributario y en el derecho tributario prima la realidad económica. Entonces, esto lo podremos hacer 2 o 3 veces por pocos meses y atendiendo a la causa, por ejemplo, de la excepción pandémica vigente, pero no lo vamos a poder hacer durante 10 años, 5 años. No es creíble esa situación, ¿sí? Entonces, asesoremos con prudencia. Si un contrato que viene vigente, se fue prorrogando, y la semana que viene tienen que firmar nuevas condiciones, se podría hacer una prórroga por 4, 5, 6 meses. Yo tengo un caso, un cliente que tiene ahora esta situación, y la verdad que negociaron y dijeron, tiremos hasta, creo que hasta julio, sí. Dijeron, vamos a hacer una prórroga hasta julio, porque no sé cómo seguimos. Y en julio vemos.
Eso una vez lo vamos a aceptar y lo vamos a considerar razonable. No sé si una segunda o tercera prórroga resiste este análisis. Igual esto, insisto, admite posturas encontradas. Creo que el escribano Soligo Schuller, que participó de estas charlas, también tiene sus posturas al respecto. No sé si meterme tan en lo profundo de esa interpretación, pero algo tenía que decir porque no me puedo quedar callado ante tu pregunta. Hoy vi una pregunta acá que hablaba del usufructuario, y recordemos que el usufructuario es el legitimado para dar en locación su inmueble, con lo cual sería el locador. Exacto, que dice, cuando yo entro en el sistema no está la opción del usufructuario. Si pongo propietario, está bien, y ahí le contesto con la autonomía del derecho tributario. A los efectos del derecho tributario, este sería el propietario legitimado a dar en locación, el usufructuario. Es decir, que podría ser locador el propietario del dominio pleno, el usufructuario, o hasta aún está previsto, por ejemplo, el sublocatario. Y dejo picando para el que lo quiera agarrar y sobre todo para los contadores, se está analizando también la famosa cesión de posición contractual de la figura del locador. Y ese también podría ser un eventual informante de este rally. Pero dejémoslo a pensar a futuro. ¿Cuál es la pregunta? Y si el locador no es propietario del inmueble, porque no es propietario, puede ser usufructuario, puede ser sublocador. Si desde el punto de vista jurídico está legitimado para dar en locación, a los efectos del RELI vamos a ponerle propietario, porque la autonomía del derecho tributario me permite darle esos nombres especiales sin atenernos a la estrictez de la figura jurídica. Exacto, porque si vamos a la figura jurídica es el propietario, el pleno por supuesto, o usufructuario, el legitimado para dar en locación. Correcto. ¿Qué pasa con los contratos firmados antes de la resolución? Creo que también eso ya lo respondiste. Antes de la resolución, pero después de la ley, ojo, que entran. Los firmados a partir de julio de 2020 son los obligados por el artículo 16 a informar. La resolución salió después, salió en este año, pero están obligados todos los contratos con este plazo extraordinario que digo que empieza a correr el 1 de abril, por 15 días. O sea, el 15 de abril se vencen las obligaciones inscriptorias o de registración de todos los contratos de estos meses, que fueron 7 y 5, 12 y 4, 9 meses. Del 1 de julio hasta el 31 de marzo. Una pregunta muy interesante que nos está pasando a todos, no a ella, a todos nos está pasando, que algunos propietarios están buscando el camino alternativo. Y el camino alternativo a veces no es lo mejor a la hora de asesorar jurídicamente. Y yo ya he visto certificaciones de firmas de comodatos y, ¿cómo se llaman? Pagarés. A ver, ¿el comodato gratuito es creíble como realidad económica? Yo te puedo hacer un comodato a un familiar, a alguien que no tiene vivienda por un tiempo muy largo, a menos que sea una fundación, no lo veo muy creíble. Entonces, ojo con la presunción de AFIP de locación. La locación presunta es un riesgo. Y si a eso además le sumamos transferencias incausadas, ojo que ese propietario puede estar en problemas. ¿Sí? Porque, ¿por qué X le transfiere a Z todos los meses 25.000 pesos y aparece firmando un contrato de comodato? Y bueno, ¿es muy bueno porque le quiere regalar todos los meses 25.000 pesos? ¿O la realidad económica que va a ver ahí la AFIP es otra? Y ojo también que cuando quieren entrar, los inquilinos somos todos buenos, pero frente a un conflicto, ¿cómo juegan esos instrumentos a la hora de defender o proteger los intereses contrapuestos de las dos partes? Ojo,
a la hora de asesorar y el comodato como figura gratuita no la veo, no la recomiendo y me parece que puede ser un arma de doble filo. Y también advirtamos a los colegas, esto también tiene que ver con el buen asesoramiento y el abstenerse de determinada actuación patológica, ¿no? Si es el mismo escribano el que repetidamente en su protocolo o en su libro de certificaciones certifica comodatos y mutuos, o comodatos más pagarés, suena bastante poco creíble. Ya la ley tiene en miras tirar abajo los mutuos de las locaciones de inmuebles de vivienda y declara una especie de oponibilidad. Hay un tema medio en danza, pero ojo con esto y asesoremos bien a nuestros requirentes. La otra pregunta, ¿se registra en la ciudad que está el inmueble? No, la registración es nacional. AFIP es nacional, claro, y el sistema es nacional. Así que en cualquier ciudad de donde nos estén viendo, los inmuebles de la Argentina dados en locación se registran en el RELI, aunque estén en Chaco, en Ushuaia, en Córdoba o incluso en Madrid podría estar el locador y registrar a través del sistema informático cuando está alquilando un inmueble de Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Perfecto. Acá la pregunta es si está legitimado el comodatario a alquilar el inmueble. Ay. Porque dentro del contrato de comodato se supone que tiene que tener la autorización, pero es muy extraño, ¿sí? Si el comodato es gratuito de propietario a comodatario, y es posible autorizarlo. Yo entiendo que ¿A que lucre con el inmueble? La pregunta. Lo veo medio difícil y la verdad que me descoloca un poco la pregunta. Tendría que repasar un poco el concepto de comodatario. Yo entiendo que es un titular de un derecho personal, gratuito, donde el comodante le puede pedir en cualquier momento, y yo creo que no está legitimado tan ampliamente. Pero bueno, le dejo un poco pendiente la pregunta y que nos deje estudiar un poco la situación. Si querés, sí, puedo mirar un poquito el código, a ver qué dice, pero no lo veo muy bien, ¿eh? Las obligaciones del comodatario están en el 1536, conservar, restituir la cosa, no lo veo mucho, ¿eh? No lo veo. Sí. Las características del comodato como figura es la posibilidad del comodante de requerir la restitución de la cosa en cualquier momento, a título precario decimos, ¿cierto? Totalmente. Lo cual generaría un inconveniente para un compromiso como lo es un contrato de locación por parte del comodatario. O sea, esa reflexión nomás la hago y sí, estudiemos un poquito más la figura. Sí, a mí me parece que la legitimación no está dada por el comodatario. Sí, no está dada. No, en principio no. ¿Cómo se da de alta la relación RELI? Es así, uno ingresa a la página de la AFIP con su clave fiscal y ahí hay un montón de opciones que nos da la página. Uno va a decir administrador de relaciones de clave fiscal. Yo aprieto en administrador de relaciones de clave fiscal y pongo adherir servicio. Esto es un servicio interactivo y se llama RELI Contribuyente. Aprieto en ese servicio RELI Contribuyente y me va a decir, usted está adhiriendo al servicio. ¿Está de acuerdo? Sí, aceptamos. Nos da un comprobante, cerramos la página, volvemos a ingresar con la clave fiscal y ahí nos va a aparecer como una opción nueva dentro del resto de las opciones, comprobantes en línea, declaraciones juradas, ITI, COTI, etcétera, nos va a aparecer RELI. Cuando apretamos RELI, empieza a desplegarse todo lo que decía antes de si lo voy a informar a carácter propio como propietario, a carácter de delegatario de la función porque soy escribano, o si soy un intermediario inmobiliario, y voy a seguir los datos que me pide del locador, del locatario, del monto del inmueble, la partida, etcétera,
y voy a subir el PDF. Ese es el camino técnico, ese es el camino técnico. Pero con tu pregunta de la fórmula, esto también no lo hice solo para romperles la cabeza a los escribanos y abogados, sino que ya en la consulta me refiero a los clientes, requirentes de nuestro servicio, nos están diciendo, ¿y cómo voy a saber después cómo va a ser mi próximo alquiler? ¿Cómo hago? Y ahí es donde hay que empezar a pensar esto y bajarlo a la realidad. Lo que yo expliqué es muy sencillo. ICL es el índice de contratos de locación que informa el BCRA, el Banco Central de la República Argentina, para todo el país, por eso insistimos con lo federal del asunto, y lo va a informar, si bien es mensual, lo va a informar todos los días, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener un índice del día 1 del contrato y un índice del día 365 del contrato. Como la única posibilidad para contratos de locación de vivienda es anual, actualización anual, voy a tener un ICL inicial y un ICL final. ¿En eso estamos de acuerdo? Y se entiende, te lo pregunto a vos porque sos mi interlocutora y somos los que nos estamos viendo, pero me imagino que del otro lado nos dirán que sí o nos dirán que no. Si yo tengo esos dos números, son dos números racionales, 1,x, ¿sí? Y va a determinar la diferencia por el periodo en el que ocurrió. Si queremos simplificarlo, va a acompañar de algún modo la inflación. Con esta explicación que dijimos de que se compone de algo que tiene que ver con salarios y algo que tiene que ver con precios. No importa cuál, pero es un índice particular que es un promedio. Total. Nosotros tenemos el índice del día 1 y el índice del día 365. Lo que vamos a hacer es agarrar el índice del día 365, o sea, el del fin del contrato, y dividirlo por el índice del día 1 del contrato. Sí. A ver, para decirlo con números claros, siempre va a ser más alto el del día 375 que el del día 1, porque se supone que en un país con inflación va creciendo. A ver, si nos mudáramos a Noruega, tendríamos el índice del día 1 en 1 y el índice del día 365 en 1. Entonces, cuando dividimos 1 dividido 1, nos vuelve a dar 1 y no varió. Seguimos en el segundo año con el contrato del primer año. O sea, eso no va a suceder. Ojalá que sí en algún momento, pero por ahora no va a suceder. Entonces, vamos a la realidad. Si nosotros en el día 365 tenemos un índice de 1,8 y en el día 1 teníamos un índice de 1,35, vamos a hacer 1,8 dividido 1,35 y nos va a dar un número. ¿Sí? Por ejemplo, yo había dicho 1,28. Eso va a significar que a nuestro alquiler del primer año lo tengo que multiplicar por 1,28, que en la práctica significa aumentarle el 28%. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el sistema. Esto también podría ser una infografía. No sé si me estoy complicando mucho la vida con obligaciones que no voy a cumplir, pero bueno, hagamos promesas sobre el video, como decía un músico. Gracias, muchas gracias, Julián. Muy didáctico. Para certificar firmas en contrato de locación, pasado los 15 días, ¿se pide la registración? Pregunta. No sería necesario porque no estamos previstos en la norma como agentes de control. Podemos poner la misma advertencia. Se advierte de su obligación de registrar, pero nosotros no somos los que le ponemos la multa, ni hay dispuesto ningún tipo de denuncia. Como por ejemplo, a veces existen algunas normas, no sé, si vamos a un negocio y no nos dan la factura, podemos ir a la FIP y denunciar que no nos dieron la factura. Esto no está previsto y no somos responsables, ni hay ningún tipo de solidaridad, ni nada por el estilo. Nada de eso. Bien. Claro, es una opción, dice, con obvias diferencias, celebrar
no sé, DR de uso, usufructo oneroso. Ah, derecho A real de ver. uso. Derecho real de uso Derecho oneroso. real, Derecho claro. real de uso oneroso. De usufructo De oneroso. usufructo oneroso. Sí, sí. El usufructo Exactamente, sí. podemos Sí, constituirlo onerosamente, podemos sí, sí, establecer un sí. canon, sí, puede ser una alternativa perfectamente válida. Eh, Exactamente. tenemos que tener presente que, a ver, es un poquito más oneroso para las partes porque requiere una escritura pública, certificados registrales, impuestos de sellos, inscripción Exacto. registral, es un poco más complejo, pero bueno, Sí, sí, es una sí, sí. alternativa, es una alternativa. Es una alternativa. Sí, sí, sí. Por eso dice con obvias diferencias, exacto. Bueno, excelente Igual vamos a charla. Sí, agregarle algo. Ojo sí. que el usufructo oneroso también estaría alcanzado por ganancias cedulares. Mm, sí, Ojo, ojo. Con lo cual ahí tendríamos un sí. impuesto local, que sería sellos, y un impuesto nacional. Con lo cual, otra razón para desvirtuarlo, además de que no sé si un propietario estaría tan dispuesto a desprenderse de su derecho real y quedar en la expectativa de un nuevo propietario, ¿no? Me parece que ahí Mm, jurídicamente no es lo mismo el derecho personal que el derecho real. A ver, sí, sí. también asesoremos con los pies en la tierra, ¿no? Nos queremos escapar de esto, pero esto es algo que llegó para quedarse. Cada vez los sistemas son más cerrados y cada vez nos podemos escapar menos. De, a ver, hace 30 años había muchísima gente sin quit, sin cuenta bancaria, un montón de cosas. Hoy por hoy es Sí. muy raro encontrar gente sin quit o sin cuenta bancaria. Fíjense que hasta personas de muy bajos recursos con esta pandemia que se establecieron sistemas de ayuda del Estado, para esos sistemas de ayuda se empadronó, se sacaron claves y se abrieron cuentas gratuitas. Con lo Así cual, es. el sistema cada vez, había un filósofo rumano, Emil Cioran, que decía, una vez que naciste no tenés dónde esconderte. Esto sería lo mismo. Así es. Así es. Tengo acá Gracias a una todo el pregunta, consejo. me pregunta, ¿qué pasa con los condóminos cuando hay varios sujetos que alquilan un mismo inmueble? Y ahí yo le contesto primero con algo que ya dijimos, que cualquiera de los condóminos puede registrar y beneficia al resto. Pero ojo que también el condómino es una figura del derecho tributario a la cual se le asigna quit también. Mejor dicho, el condominio es un sujeto tributario autónomo de los integrantes que lo componen. Ahí yo no me metería porque es un tema muy estrictamente contable y lo delegaría con los contadores. Pero tengan en cuenta esa diferencia. Una cosa es que dos amigos tienen un inmueble y lo alquilan y cobran mitad cada uno, y ahí sí podríamos hacerlo por separado. Pero hay algunos casos en los que el condominio debe sacar su propia quit y establecer su factura independiente de los miembros que la componen. Condominio y facturación. Una pregunta, pero una pregunta que me supera, porque me pide que explique el IVA, ingresos brutos en las locaciones, y la verdad que ingresos brutos no lo podría explicar, porque no es mi métier y es un tema muy complejo, y el tema del IVA, de algún modo, lo tocamos cuando hablamos del monotributo. El monotributo es el alquiler Perfecto. que no paga IVA, las locaciones de vivienda están exentas de IVA, las comerciales solamente hasta 1.500 pesos, cosa que hoy es casi imposible pensar en un alquiler de 1.500 pesos, y Menos. por encima están grabadas, salvo la excepción del monotributo, con estas aclaraciones que hicimos de las 3 unidades de explotación máxima. ¿Sí? Con eso le contesté, pero me excuso de hablar de ingresos brutos porque me supera el tema. Acá nos preguntan si los contratos de leasing de una vivienda también se deben registrar. Es muy buena pregunta. Yo entiendo a priori que no. El leasing es una figura legal prevista en el código con un andamiaje paralelo al de las locaciones, pero con un capítulo separado. Si la ley hubiese querido tener en miras al leasing, lo hubiera dicho con todas las letras. Y esto en el artículo 16 está hablando de locaciones.
y no reenvió hacia otras figuras, como podría haber sido el usufructo, como podría haber sido el leasing, como podría haber sido el comodato. No lo hizo, y entiendo yo ahí una voluntad legislativa negativa. Preguntan si un contrato de locación no está registrado. Perdón, no tiene la certificación de la firma. ¿Se puede registrar? Perfectamente. Perfectamente Bien. Se puede registrar. Sí, el contrato es perfectamente válido. Esto es lo que decía al principio, Eda, de que a veces estos son agregados de la costumbre como fuente del derecho. En una verificación de AFIP, los inspectores van a mirar con mejores ojos lo certificado por la fecha cierta, y los contratos sin certificar, si bien no los pueden desconocer, muchas veces le van a poner trabas. Entonces, ojo con eso y asesoremos, no para cobrar una certificación más, sino porque realmente los va a sacar de apuros certificar las firmas en un contrato, no solo de locación, por ejemplo, en las donaciones de dinero, en las donaciones de bienes muebles. El contrato certificado le da un andamiaje jurídico de prueba mucho más importante, fuerte. Asesoremos. Volviendo al tema de facturación de la locación, ¿cómo factura un locador que es jubilado, no tiene actividad en AFIP, es usufructuario de un único inmueble que cede en locación por la necesidad de mudar su residencia a otra ciudad en la que deberá alquilar? Muchas gracias. El jubilado va a tener que subirse a un monotributo como jubilado con la actividad de locación inmobiliaria. Ahí no va a pagar todo lo que paga un monotributista, pero va a tener algún tipo de excepción, pero sí tiene que facturar como monotributista. El jubilado, por jubilado solamente va a tener derecho a su haber previsional, pero si quiere además hacer esa actividad va a tener que facturar a través de un monotributo. Claro, como cualquier persona que tenga su inmueble y que dé en locación va a tener que adherirse al monotributo para poder facturar, ¿cierto, Julián? Exactamente. Es así necesariamente. Eso no lo va a poder evitar siendo locador. Y esto no cambió, digámoslo, con la ley esta. No, esto ya fue así siempre. Ya era de antes. Quizás la diferencia que no había tanto control cruzamiento, claro. Como ahora. Es así. Y sobre todo las famosas transferencias. Tengan mucho cuidado todos con las transferencias. Sí. Las transferencias nos exponen. Sí. Nos exponen, totalmente. Y acá vuelvo a preguntar, ¿el locador debe facturar el contrato o con solo inscribirlo en AFIP es suficiente? Debe facturar, eso ya lo hemos dicho. Pero no es una obligación nuestra, es independiente y anterior. Nuestra. Nosotros, si nos piden registrar el contrato, registramos el contrato. Después, si él factura o no factura, es su problema. Claro, acá nos preguntan de qué sucede cuando las partes no están interesadas en la registración. Nada. Le advertimos y que asuman los riesgos. Es la advertencia. Es la advertencia, exactamente. Es la advertencia y que asuman los riesgos. Pero nuestra advertencia, por el deber de asesoramiento, tiene que estar. Exacto. Esto es, de hecho, que en todas las circunstancias el deber de asesoramiento del escribano está siempre ahí latente. Muchas gracias, Eda. Agradecemos al Consejo Federal la invitación. Muy cálido siempre tu recibimiento. Me encanta estar en contacto, aparte que seamos federales desde Chaco y Ciudad de Buenos Aires. Así que esperamos que haya servido para todos los colegas y seguimos siempre en contacto, estamos todos comunicados. A mí me tienen los martes de 13 a 16 en el 0800 del Consejo Federal, así que esto es dinámico y en crecimiento. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches y buen descanso. Gracias.